La leyenda de la Dama Blanca en la Catedral de Sevilla. En la majestuosa Catedral de Sevilla, donde el pasado y el misterio se entrelazan en cada rincón, se cuenta la leyenda de la Dama Blanca. Este espíritu, una mujer envuelta en un vestido antiguo y etéreo, es conocido por sus apariciones silenciosas entre las columnas y altares del edificio, especialmente durante las noches. La Dama Blanca, de rostro sereno y pálido, se desplaza con una calma sobrenatural, y quienes han tenido la oportunidad de verla aseguran que su presencia evoca tanto temor como fascinación. Desde hace siglos, la figura de esta mujer ha sido observada por sacerdotes, visitantes y personal de la catedral, quienes describen su silueta atravesando los pasillos en un silencio absoluto. Algunos creen que su espíritu quedó atrapado en el lugar por algún pecado o promesa incumplida, mientras que otros piensan que está en busca de algo o alguien. Sea cual sea la razón de su presencia, la Dama Blanca es una de las leyendas más fascinantes de Sevilla y una de las figuras espectrales más enigmáticas de España. ¿Quién fue esta misteriosa mujer y qué la ata a este lugar sagrado? La leyenda de la Dama Blanca es un relato que mezcla historia, misterio y el encanto de una ciudad donde lo sobrenatural y lo divino conviven en sus imponentes monumentos. Acompáñanos a descubrir los secretos de este espíritu y el enigma que guarda en los muros de la Catedral de Sevilla. La leyenda de la Dama Blanca se desarrolla en la Catedral de Sevilla, una de las catedrales góticas más grandes y espléndidas del mundo, reconocida no solo por su arquitectura y sus valiosas obras de arte, sino también por su historia cargada de misterio y tradición. Este monumento, construido entre los siglos XV y XVI sobre los restos de una antigua mezquita, es un lugar que, por su antigüedad, ha acumulado leyendas y relatos sobrenaturales a lo largo de los siglos. La Dama Blanca es, sin duda, uno de los espíritus más famosos que, según los relatos, aún vaga por este lugar sagrado. La figura de la Dama Blanca es descrita como la de una mujer de noble cuna, lo que sugiere que en vida pudo haber pertenecido a una familia acomodada o haber tenido alguna relación importante con la Iglesia. En la Sevilla de aquella época, marcada por profundas creencias religiosas y por la influencia de la nobleza, cualquier transgresión a las normas o a la moral era castigada severamente, y muchas veces las almas quedaban ligadas a aquellos lugares donde sus vidas o pecados quedaban expuestos. Este contexto de moralidad estricta y devoción religiosa hace que la Dama Blanca sea vista tanto como una figura trágica que busca redención, como una presencia protectora que deambula en el santuario. A lo largo de los años, su leyenda se ha mantenido viva en la ciudad de Sevilla y su figura se ha convertido en parte del folclore de la catedral. Tanto los sacerdotes como los trabajadores del lugar relatan encuentros con esta figura en los pasillos y rincones menos transitados, y muchos creen que su espíritu está allí cumpliendo una promesa o buscando una paz que nunca pudo encontrar. Para los habitantes de Sevilla, la leyenda de la Dama Blanca es un símbolo de la estrecha relación entre el pasado y el presente y de cómo algunas historias y almas quedan impregnadas en lugares tan antiguos y sagrados como la Catedral de Sevilla. La leyenda de la Dama Blanca cuenta la historia de una mujer de alta nobleza, cuya vida estuvo marcada por un amor prohibido o por un secreto que nunca pudo revelar. En algunas versiones del relato se dice que esta dama había sido prometida a un hombre de su misma condición, pero estaba enamorada de alguien a quien no podía tener. Desgarrada entre el deber y sus sentimientos, la joven comenzó a frecuentar la Catedral de Sevilla, buscando alivio a su sufrimiento y, tal vez, una señal de perdón o guía para decidir su destino. Sin embargo, su historia tuvo un desenlace trágico que la ató eternamente a los muros de la catedral. Otra versión de la leyenda afirma que esta mujer, ferviente devota, hizo una promesa sagrada que nunca pudo cumplir, posiblemente relacionada con un voto de celibato o una donación que había prometido al templo. Con el tiempo, la muerte la sorprendió
antes de que pudiera llevar a cabo su promesa, y su espíritu quedó atrapado en la catedral, incapaz de encontrar paz. Desde entonces, su figura deambula por los pasillos y altares buscando cumplir su promesa o encontrar el perdón divino. Algunos testigos afirman que, si se la observa con detenimiento, es posible ver un anillo en su dedo o un crucifijo en sus manos, símbolos que refuerzan la idea de que su presencia está ligada a un voto o a un amor que nunca pudo cumplir. Para muchos, la Dama Blanca es un espíritu benévolo, una figura que, pese a su tristeza, parece velar por el lugar. Otros, sin embargo, ven en su aparición un recordatorio de que las promesas incumplidas y las emociones intensas pueden dejar huellas eternas en el alma, convirtiendo los lugares más sagrados en refugios de almas errantes. La leyenda de la Dama Blanca sigue viva en Sevilla y es una de las historias más populares entre quienes visitan la Catedral de Sevilla. A lo largo de los años, numerosos sacerdotes, empleados y visitantes han afirmado haber visto su figura y algunos aseguran que han sentido su presencia mientras caminaban solos por los pasillos de la catedral. Estas experiencias han reforzado la creencia en el espíritu de esta enigmática mujer, y muchos consideran que la Dama Blanca es parte integral de la historia espiritual y sobrenatural del templo. Hoy en día, la historia de la Dama Blanca atrae tanto a creyentes como a curiosos y amantes de lo paranormal. La catedral recibe miles de visitantes cada año, y su leyenda es contada en visitas guiadas que exploran los secretos y misterios de sus pasillos y altares. La imagen de esta dama, vestida de blanco y con un aire de tristeza y nostalgia, ha inspirado también diversas representaciones artísticas, literatura y obras de teatro que exploran el vínculo entre el amor, la devoción y el más allá. Para los sevillanos, la Dama Blanca es un recordatorio de que algunos votos y promesas pueden trascender la muerte y que, en lugares tan antiguos y llenos de historia como la Catedral de Sevilla, el pasado siempre está presente. Algunos visitantes han declarado sentir un escalofrío repentino o escuchar susurros al pasar por las áreas menos transitadas, y aunque no todos logran ver su figura, muchos consideran que su espíritu sigue cuidando del templo, esperando tal vez una paz que no ha logrado alcanzar. La leyenda de la Dama Blanca es un relato que habla sobre los sentimientos más profundos del ser humano: el amor, la devoción y el arrepentimiento. La historia de esta mujer atrapada en la Catedral de Sevilla nos recuerda que las emociones y promesas pueden traspasar el tiempo y que, en ocasiones, los lazos con el pasado son tan fuertes que ni siquiera la muerte puede romperlos. La Dama Blanca, con su figura melancólica y su eterno deambular, es una advertencia sobre los compromisos no cumplidos y las decisiones que dejamos inconclusas. En un lugar tan sagrado como la Catedral de Sevilla, su espíritu parece representar el deseo de paz y redención, pero también la carga de aquello que nunca pudo lograr. Su presencia en este lugar de fe y espiritualidad es un recordatorio de que, aunque el tiempo pase y la vida avance, algunos ecos del pasado persisten, dejando su marca en quienes los encuentran. ¿Y tú, te atreverías a recorrer los pasillos de la catedral en busca de la Dama Blanca? Tal vez podrías sentir el frío de su presencia o escuchar el eco de sus pasos, recordando que algunas historias nunca se desvanecen. La leyenda de la Dama Blanca sigue viva en Sevilla y en los corazones de aquellos que creen que los lugares sagrados guardan más que solo historia, también guardan las almas de quienes nunca se fueron.